Cuando me paré en la tumba del varón del cementerio, que hago la primera invocación, yo sentí que el cementerio a mí me abrazó. La segunda invocación que hago, yo me engrifo de pie a cabeza. Cuando hago la tercera invocación, me responden de la primera tumba. Así. Literal. El varón del Dios mío. cementerio responde así porque es mudo. Tú el que se le manifiesta a San Elías, la barriga le crece y bote espuma por la nariz. Wow, entonces cuando tú escuchaste eso, eso fue me imagino, la primera vez que tú... Desnudo. Y tú dijiste, ¿y esto? O Desnudo. sea, esto... No, ya yo estaba, o sea, ya yo estaba premeditado. Te van a responder, yo tenía que pasar una taza Y llena tú lo de escuchaste, café. tú estabas solo Sí, claro, pero solo. en la noche. Claro, en la Y tú madre. escuchaste eso. De adentro de la tumba. De la tumba. Únete a Yoelkis Cabrera y expande tu conocimiento en Alto Conocimiento. ¿Qué tal, mi gente de Alto Conocimiento Podcast? En esta ocasión estoy aquí con Wester Paul, que tiene un testimonio súper fuerte. Ahora Wester es predicador. Cuéntame un poquito de ti, Wester. Dios bendiga a todo el que va a escuchar este podcast, este video, pidiéndole que por favor usted lo comparta con alguien que usted entienda que sí necesita este video. Dele me gusta al video. ¿Y qué tenemos hoy? Estoy aquí, mi gente, en República Dominicana. Vine a hacer algunos podcasts y Wester también me conectó con más personas, con la pastora Raiza, José Heredia. con José Heredia, tremendo podcast que hicimos con ellos. Sí. Ayer nos fuimos de largo, pero hoy estamos con Wester. Sí. Wester, cuéntame un poquito de ti para que la gente sepa quién tú eres, ¿De dónde vengo? de dónde vienes. Mira, hay una incógnita con Wester. Yo he salido en algunos podcasts y han dicho, ven acá, Wester es haitiano, él es dominicano, ¿de dónde viene? Tú sabes que hay cosas que uno legalmente no lo puede comprobar, pero estamos en una sociedad clasista, Exacto. donde, para no ser tan directo o tan áspero, decirle racista, Racista, claro. pero sí estamos en una sociedad clasista, en donde aquí te clasifican por el color de piel. Así es. Por más claro que tú hables el español, pues los nacionalistas te van a tildar a veces de lo que tú no eres y a veces directamente de lo que tú eres. Pero para hablar un poquito de mí, de mis orígenes, puedo decir yo que yo soy arrayano. ¿Por qué? Mi tatarabuela era dominicana. Mi tatarabuela va a Haití, se casa con un haitiano, luego pues tiene una hija que es mi abuela. Entonces, mi abuela nace en Haití, pero entonces es declarada como dominicana por sangre, no por nacimiento. ¿Qué pasa? Que mi abuela entonces se casa con Fermín Paul, que es mi abuelo, y mi abuelo, tú sabes que a veces esos ancianos a veces se descuidaban con el tema de declaración. Al mi abuela nacer en Haití, pues se quedaron allá, exactamente donde nació el presidente que le habían quitado la vida, Jovenel Moïse, algo así, ese mismo. ¿Qué acontece? Que aparece la declaración de mi papá solamente con el apellido de mi abuelo. Bueno, según me cuentan mis tíos, mis primos, de que cuando mi papá y sus hermanos se tenían como un mal comportamiento, pues venían aquí a Dominicana, lo enviaban aquí a Dominicana para que pasaran las vacaciones aquí. Ajá. Entonces mi papá entonces tiene residencia, consigue una residencia dominicana y luego conoce a mi mamá y al conocer a mi mamá, bueno, yo nazco y pues no me declaran porque nací aquí, me crié aquí y usted sabe que ya para los años 80, por ahí nazco en el 1987, específicamente un 30 de octubre, y era por nacimiento. Y ahí pues obtengo la nacionalidad dominicana. Ok. Entonces,
Y ahí se va conociendo lo que es Webster Paul. ¿Por qué papi me pone Webster Paul? Pues mi papá era una persona muy estudiada. Dominaba creol, francés, inglés, el español, entre otras lenguas. Y específicamente mi papá daba clase de inglés. Donde mismo aprendió también dio inglés. ¿Qué pasa? Que Webster es el nombre de un diccionario inglés. Oh, wow. Entonces mi papá fue creativo y me pone el nombre de Webster. Sí, sí. Ese Webster Paul. Ajá. Entonces, cuando tú combinas Webster, cuando yo busco el significado del nombre, Webster se le atribuía a personas que tejían telas costosas. Y cuando tú investigas, Webster es un tejedor. Paul es Pablo. Entonces, cuando tú combinas, ya vemos que ya entre el nombre y el apellido hay un nombre que carga propósito. Wow. Los nombres cargan un propósito. Amén. Entonces, yo me pregunté en una ocasión, ¿por qué será que Dios permite que una persona con dicho propósito tenga que nacer o vincularse con una raza tan menospreciada? Yo dije, ¿por qué no fui yo directamente un conocido dominicano? ¿Por qué? A lo que el Espíritu a mí me trae, me llega al corazón y me dice, lo que pasa es que hay personas de propósito que Dios tiene que esconderlo donde el enemigo nunca se imagina que va a estar. Amén. Porque, por ejemplo, un capo, la policía nunca lo va a buscar en su mismo territorio. Hay capos que se esconden a veces en el mismo lugar donde está la DEA y ellos lo están buscando por ahí lejísimo. O sea, no, a veces está en el mismo gobierno. Entonces, eso es una interpretación mía. Claro, claro. Porque la idea de Dios, vamos a esconderlo ahí, en una raza que es muy inclinada allá, y para camuflajear. Y luego entonces Dios, pues, nos marca con un ministerio. Pero para llegar ahí había que explicarte que al nacer de una raza tan inclinada al mal, por ejemplo, de parte de mi mamá era muy inclinada a lo que le llaman los guiné. ¿Qué pasa? Que en Haití hay dos tipos o varios tipos de lo que es brujería, hechicería. Dígase los luaces y están los guiné. Entonces, los guiné tienen que ver con todo lo que es la santería vinculada con la católica. Ok, con ese sincretismo. Exacto, quiero que sepas que a nivel de Haití, estoy hablando de nivel de Haití para no encerrar a todo. Claro. A nivel de Haití, la brujería ya va mano a mano con la Iglesia Católica. De hecho, hay niveles en la santería que para tú poder llegar a ellas, tienes que ser monaguillo en una parte o tienes que buscar ciertas legalidades con un padre católico. Wow. Por ejemplo, en Haití hay una brujería que le llaman Point Coulev. El Point Coulev, hay ciertas cosas que para tú poder tener lo que es éxito en esa brujería, en esa operación satánica, pues tú tienes que hacer ciertas operaciones con un padre, obligado. ¿Qué es el Point Coulev? El Point Coulev, allí ellos le dicen Point Coulev. Point significa poder, Coulev significa culebra. El poder de la culebra. El poder de la culebra. El poder de la culebra. ¿En qué consiste? Es como un bacá, pero en forma de culebra. Ellos, por ejemplo, te dan un huevo. El huevo te ponen a durar con el huevo debajo de las axilas 22 días o unos cuantos días. Y cuando termina de incubarse, pues lo que sale de ahí pues es una culebra. Esa culebra se alimenta con el seno izquierdo de la mujer del dueño. Dios mío. Y llega un momento en que empieza a irse familia, pero esa culebra te trae dinero, el dinero nunca falta en la casa y el que se roba un centavo de lo que tú tienes, se muere. Se le llaman allá Point Coulev. Pero todo eso, lo que pasa es que aquí en el video no puedo dar tantos detalles por la curiosidad de algún público. Ok. Entonces vámonos al principio, Webster. O sea, está súper interesante eso. Pero vámonos al principio. Un ejemplo, ¿cómo empezó ese mundo espiritual para ti a nivel de la brujería? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo tú entraste? ¿Cómo pasó todo?
Curiosidad. Fue por curiosidad. Curiosidad, curiosidad. A mí siempre me ha llamado la atención lo sobrenatural, lo que no se ve, el mundo invisible. Independientemente de la creencia, porque usted sabe muy bien que hay varios tipos de conocimientos a nivel terrenal. El conocimiento filosófico, el conocimiento científico, Ancestral, eso. el conocimiento racional y el conocimiento empírico. Ahora hay un punto, que el conocimiento racional tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lógica. Obvio. Y la lógica a veces choca con lo empírico. Sí, porque la lógica se adapta a la ciencia. Se adapta a la ciencia, a lo que tú puedes comprobar. O sea, sí, claro. lógicamente tú te pones a caminar, tú intentas caminar sobre el agua y tú sabes que la física te dice que tú te vas a hundir por el tema de la gravedad. Obvio. Pero ¿cómo tú me explicas que Jesús caminó sobre el mar? Entonces tú tienes que ser muy creyente de la Biblia a nivel de fe para tú poder creer en estos tipos de cosas. Entonces, ¿cómo tú me puedes comprobar que una persona que con 91 años de edad pudo embarazar una mujer que era estéril? Sin embargo, de ahí de ese hombre es que se convierte en padre de multitud. Un hombre que Abraham le dijo que tu descendencia será como las estrellas del cielo. O sea, cuando tú le pones ojo racional, mente racional a eso, es como que choca. Por ejemplo, lógicamente esto es una botella. Imagínate que esto sea de vidrio. Tú lo rompes en dos y plan en 20,000 pedazos. Sin embargo, cuando tú rompes esta botella en 20,000 pedazos, tú te lo comes, tú sabes muy bien que lógicamente tú te vas a cortar. Obvio. Entonces, ¿cómo tú me explicas a mí que una persona poseída por un loa se come eso, se lo traga, se come una gilet? Como un video que te voy a compartir para que tú lo pongas ahora mismo en pantalla, en donde yo salgo, pues comiéndome una gilet como galletita. ¿Tú hacías eso? Claro, sí, está aquí, yo lo tengo aquí. Perfecto, vamos a ponerlo en pantalla. No parezco ni siquiera yo. Entonces, una gilet así, masticarla, tragártela, bebértela, hacer la vela. ¿Tú te tragabas el gilet? Literal, claro, claro. El que me conoce de Quitasueño de Jaina, lo sabe que yo llegaba a la barbería, préstame, regálame una gilet, cuando esos espíritus pedían, porque, ¿qué te digo? Cada loa, cada misterio opera en un servicio diferente. Y va a depender el bautismo que a ti te hacen. Pero, para no cansar, para entrar a la pregunta que me hiciste y no salir del tema, sí. Irme al principio, la curiosidad. A mí siempre me llamó la atención lo sobrenatural. Yo siempre sabía que había algo más allá. Y entonces yo me pregunté, ¿por qué siendo yo un simple mortal, lo sobrenatural a mí me llamó la atención? Yo quiero que tú entiendas que nosotros, los seres humanos, somos un espíritu que tiene un cuerpo, no un cuerpo que tiene un espíritu. Me explico. Antes de haber cuerpo, ya la estructura espiritual existía. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Tú captaste eso? Claro. O sea, lo que se ve es simplemente una sombra de lo que no se ve. Por ejemplo, una mata de mango tiene sombra. La sombra es lo que tú ves, pero lo que tú te comes, la realidad es la mata de mango, es los frutos que da. O sea, lo que no se ve es más real muchas veces que lo que se ve. ¿Qué pasa? Que al ser humano entrar en una área pecaminosa, terminó más optando la parte física, vino a ser dominado por lo superficial. Por lo superficial. Pero de por sí, el ser humano por naturaleza, o sea, fue diseñado con la habilidad de decirle a la mata de lechosa, madúrate y madurase. Pero ¿qué pasa? Que el pecado lo que hizo fue que nos limitó. ¿Tú sabes lo único sobrenatural que existe? El pecado. Porque el ser humano no nació con naturaleza pecaminosa. El pecado es algo que está por encima, que es algo sobrenatural. Para mí levantar una persona, que separa una gente de una silla de ruedas, para mí eso no es algo sobrenatural. Y la gente se emociona. ¡Wow! Pasó algo sobrenatural. No. Es que de por sí el ser humano no fue diseñado para ser eterno, para ser eterno. Eso y más. Porque claro. ¿Cómo tú me explicas a mí de un hombre llamado Adán que Dios le dice subjuzgad la tierra? Ese prefijo su, tú me estás diciendo que yo soy, después de ti soy yo. O sea, Dios manda allá, pero yo mando aquí. Entonces, fíjate, son 5 continentes. ¿Cómo Adán puede gobernar 5 continentes al mismo tiempo? ¿O era de manera limitada? La Biblia a mí no me registra eso. Ahora entonces hay un punto. ¿Cómo él le
pone los nombres a todos los benditos animales, cómo Él le pone el nombre al tiburón. Él tuvo que meterse ahí porque ni siquiera la muerte existía. O sea, la muerte no operaba. La muerte empezó a operar cuando el hombre le dio legalidad por medio del pecado. Wow. Pero vamos al testimonio, porque estamos muy Profundo, no, profundo. Ok. No, pero está bueno Sí. que nos basemos en la Biblia. ¿Tú recuerdas tu primer trabajo de brujería? Claro que sí. ¿Cómo tú te iniciaste, o sea, o el primer trabajo? ¿Cómo pasó eso? Sí, para entrarte ahí al primer trabajo, déjame entrar a cómo entré a la curiosidad. Claro. Cuando mi papá y mi mamá vivían juntos, yo soy el primer hijo de mi papá con mi mamá. O sea, de mi papá con mi mamá. Pero mi mamá ya tenía un varón, que es el mayor de nosotros. Ok. No era hijo de mi papá, pero mi papá lo declaró. Sucede y acontece que al mi mamá ser inclinada a los guineos, mi mamá tenía un altar en la casa. Mi papá no era muy inclinado. Mi papá nació con una mentalidad bautista, porque mi abuelo era de la religión bautista. Pero mi papá tenía al mismo tiempo dos mujeres. Cuando mi mamá estaba embarazada, ya mi papá tenía otra embarazada, que de ahí sale mi hermanito o mi hermano Weber Paul. ¿Qué acontece? Mi papá tiene una mujer embarazada en el Café de Herrera y mi papá tiene otra que es mi mamá en Quitasueño. Estamos hablando de una distancia de 5 minutos en un vehículo o de 10 minutos ahora mismo en un vehículo. Están de lado y lado. ¿Qué pasa? Que mi papá paraba en un lado y a veces dormía con una y a veces dormía con otra. Acontece que mi mamá, para poder retenerle, mi mamá empezó a hacer, ya tú sabes, suciesa. Pero montó un altar. Todo lo que hacía mi mamá era basado a ese altar, todo. Mi mamá, para poder sobrevivir, porque mi papá se fue para Haití y dejó a una mujer con 4 varones. Dios mío. El primer, o sea, mi hermano, que el que tenía a mi mamá, nací yo luego nace un par de mellizos y nace otro más. Uno de los mellizos murió y quedamos 4 por todo. Cuando mi papá se va para Haití, mi mamá tiene que empezar a vender en la calle para poder darnos comida, desayuno y cena. Sucedía, acontece que había días que mami le iba mal porque la mercancía que tomaba era crédito, era fiado. Y esa gente empezaron a echarle brujería a mi mamá. Siendo yo un niño, empecé a ver sombra dentro de la casa. Oh, wow. Sombra literal. Yolki, yo me orinaba en la cama porque cuando yo me paraba al baño, literal, nunca voy a olvidar que yo veía sombra en la puerta del baño. Literal. Yo me asustaba tanto que cuando me llevaron al médico dijeron que yo tenía problema en el corazón. Wow. Oye esto. Pero eso era todos los días. Cuando caía la noche, para mí era el momento de terror. Tú sabes lo que tuve, todo el mundo rendido durmiendo y tú no puedes dormir. El petillo yo lo escuchaba cuando se movía porque la sombra lo movía. ¿Tú eras el único que veía eso? El único. Wow. Porque a mí me cayeron atrás, porque según mis hermanos, el niño lindo de mami era yo. Voy a decir algo que no la cree. Literal, en mi casa apareció un cuadro del varón del cementerio con un velón prendido y nadie lo fue, y nadie lo entró. Cuando mi mamá llegó a trabajar, ¿quién puso eso ahí? ¿En serio? Literal. O sea, alguien entró. Literal. Sí, sí. ¿Por qué? Porque en la brujería, en la parte de los loaces, hay algo que le llaman zombie. Zombie, que son demonios que prácticamente se toman cuerpo astral y hacen operaciones como que si fueran humanos, literal, que son esos mismos demonios que tienen la capacidad de vivir con una persona. O sea, yo conozco personas que viven con entidades, literal, están casados con entidades, que nada más ellos solo lo pueden ver, literal. Claro, claro. Y tengo varios testimonios de eso, pero ese no es el punto. El punto es que cuando mami ve eso, mami lo que hace es que pone el cuadro boca abajo y como que devolvió el asunto. A mi mamá le volvían y le tiraban más brujería. La casa se encendió. Tú sabías que hay un nivel de hechicería que te hacen que la casa tuya se puede quemar. Wow. Literal, se quema. Eso a través de oraciones, a través... Brujería, le llaman eso expedición. ¿Qué pasa? Que cuando a mami le hacen la expedición, se quema una vez, se quema otra vez, se quema la cuarta vez que se quema la casa. Yo no. O sea, que coge fuego. Coge fuego.
el altar que está al lado de la cama no se quemó, el altar, porque yo he escuchado de casas que se queman y el altar se quema. Vamos a ver qué tipo de altar. Hay un altar vivo y hay un altar muerto. Porque montar un altar no es tú ir a una botánica, comprar cuadros y montar una mesa. No, eso tiene detrás de eso, tiene una operación. Primer punto es saber acomodar los cuadros, poner los indios aparte de los petros. ¿Por qué? Porque petro con indios no pueden estar juntos. Esos misterios de tierra van aparte. Misterios de agua van aparte. Sí, pero no vamos a ese tutorial porque... sí. Para explicarte que todo eso tiene un orden. Claro. Oye, que aún la tiniebla tiene un orden, imagínate lo de Dios. Sí, a veces lo de Dios tiene un desorden y la tiniebla camina Sí, eso me dicen que, por ejemplo, las personas que creen en el satanismo y en brujería están más organizados porque ellos saben que no pueden fallar, ¿entiendes? O sea, y a veces nosotros los cristianos lo que tenemos un desorden. Exacto. Porque como Dios no chancea tanto, pero ese mundo espiritual, tú sabes, del otro lado no chancea. Se quema la casa, disculpa que te interrumpa, se quema la casa y mami dice que ella vio la cabeza de una anaconda y se despertó, pero ya el colchón se estaba encendiendo. En ese tiempo no había 911, los vecinos se despertaron, apagan el fuego. De ahí mami monta otro altar más fuerte. Nosotros comíamos arroz blanco vacío y mami ponía higüeros con moro de guandule y pollo guisado y nosotros comiendo vacío. Mami le ponía su refresquito. O sea, al altar. Al altar. Y ustedes comiendo sin carne, sin nada. Mami era más fiel a esos demonios que a sus propios hijos. Wow. Sí. Entonces todo eso me fue despertando curiosidad. Entonces me juntaba con otros paisanos que me explicaban, no, tu mamá hace esto por esto. Pero tu mamá no te explicaba, ella mamá tú la veías haciendo su cosa, trabajaba, entraba, salía. Solamente lo veía. ¿Tú no le preguntabas, mami, qué es eso? No, porque imagínate, ¿cómo tú te atreves a preguntarle? Unos muchachos, había una mujer, recuerdo yo, llamada Claimis, que esa agarraba una chatica y una vela y le hacía así a la vela. Tú ves que le hacía así a la vela, lo trazaba con las uñas y ella le adivinaba. Ella era que le decía a mi mamá mediante adivinación todo lo que hacía mi papá con la otra. Ella era que le decía, mira esto, aquello. Entonces, por lo que le comentaba a la bruja, mi papá nada más hacía llegar y ella a veces le brincaba. Oh, Dios. Eso es lo que pasaba. Wow. Entonces, esa adivinación provocaba un pleito en la casa porque ella a veces le contaba lo que era y lo que no era. No que te pegó los cuernos, no que entonces mami no preguntaba, eso era, le brincaba arriba y ahí yo veía los maltratos, ese hogar disfuncional, como papi le daba puñetazos, después del huracán Yol, entonces papi se fue y abandonó, a tal grado que mami me lleva a un lugar que le llaman Los Platanitos de Quitasueño. Ahí en Los Platanitos, mami me lleva a ese lugar a las 8, como a las 8 de la noche ya estaba oscuro. El hombre cuando abre la puerta, mami entró, mami tiene 2 velas en la mano y cuando levanta la cortina el hombre tiene ataúd, tiene caja de muertos, tiene un altar varón que tú entras y eso parecía de Harry Potter. Dios mío. El hombre con la 2 velas encendida, una de ellas se la puso debajo de la planta de los pies, pegado, y empezó a invocar. El hombre que hablaba fino empieza a hablar ronco porque cuando un demonio sube en cabeza, pues la voz hasta cambia. Sucede y acontece que el hombre le dice a mami, para que el papá de tus hijos pueda volver, tú tienes que sonar una cuchara y un cubierto todos los días a las 7 de la mañana. Mami empezó a sonar la cuchara y el cubierto todos los días. Eso parecía la heladería Bon. Y papi nunca llegó. Quiero que sepan, porque la idea que quiero traer es que no todo lo que hace un brujo funciona. No todo. Yo estoy consciente de que hay cosas que sí pueden operar, pero hay cosas que no operan con todo el mundo. Entonces, de ahí yo sigo entrando, quedando con curiosidad hasta que tomo un limpiabota. Y limpiando bota, pues a mami yo le compro una plancha. ¿Qué pasa? Que un vecino se roba la plancha. Mami enojada por el esfuerzo mío, no por la plancha, dijo, no es justo que tú te sacrificaste, me compraste una plancha. Entonces mami, junto conmigo, hacemos la primera brujería.
Ok, al ahí vecino. oficialmente Hago la primera brujería. tú te inicias. Ella te dice, va acá, ven. Ven, vamos a esto, ven. Ay, Dios. Mami hizo una brujería que le llaman candil. Un candil es una brujería que opera solamente cuando la persona tiene culpa. Me explico. Hay brujería que a ti nunca te va a llegar si tú no tienes culpa. En haitiano le llaman anto, uto. Anto significa culpable. Si tú no eres culpable, no te cae. Hay otra que aunque tú no seas culpable, te cae. Pero en el caso del candil, si tú eres culpable, te cae porque sí. Tú puedes meterte donde sea, te va a caer porque sí. O sea, claro. ¿Por qué? O sea, por la maldad de la gente que Sí, funciona. porque ya hay un nivel de legalidad. Claro. Ahí es que los judíos dicen que Satanás opera como un fiscal. El fiscal tiene autoridad sobre la persona que infringe la ley. Y hay leyes en los tribunales espirituales, en las cortes celestes, hay leyes que son inviolables. Me explico. Satanás nunca tendrá autoridad sobre una persona que anda derecho. Literal. No tiene legalidad. No tiene legalidad. Jenny Berenice, disculpa con el mayor respeto, yo no le temo a Jenny Berenice, para nada. Pero si tú eres delincuente, tú la ves, tú entras en pánico, aunque ella no sepa lo que tú hiciste. Explica quién es Jenny Berenice. Jenny Berenice es no es como la fiscal, ¿cómo es que se llama esto? La procuradora de aquí. Esa es la que somete los casos fuertes de corrupción. Sí, no, por la gente que está escuchando en otros países. Exacto. Ella Entonces, es la fiscal. sin culpa, ella no puede hacer. No puede hacer nada. Claro. Ahora, Entonces, ok, volviendo al tema. Entonces, ok, esa brujería funciona si la persona tiene culpa. Si la persona tiene culpa. ¿Cómo tú te sentiste cuando lo estabas haciendo la primera vez? El candil utilizan 3 tipos de aceite. Aceite del dominio, aceite de higuereta y aceite de justicia. L'huile de demande, l'huile justice, l'huile macristi. 3 aceites. Y mi mamá agarró un algodón y lo puso en un plato. Entonces ahí entra lo que se llama la invocación. Mi mamá invocó un demonio llamado Imbolele. Dios mío, Señor lo reprende. Luego invocó a Metcafú y invocó al Englesú. Metcafú es aquella entidad que opera en los cruces de camino. Yo quiero que tú entiendas que Pablo dijo una verdad que nosotros ignoramos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla de este siglo y huestes de maldad en las regiones celestes. Y cada jerarquía que menciona Pablo opera en una jurisdicción diferente. Ahora, cada entidad tiene diferentes tipos de demonios que operan por debajo de ellos. Ahora, Metcafú fue uno de ellos. Metcafú está en los cruces. Se invocó a Metcafú por si la persona a quien le va a caer pasa por un cruce, ya Metcafú sabe, mira, mete uno, dale, que tiene culpa. ¿Captaste? ¿Qué pasa? Tú dirás, ¿cómo un ser humano tiene poder? Te digo una cosa, nosotros los seres humanos tenemos un poder que si tú lo logras descubrir, hace cosas. Por eso que Dios nos permite que todos los secretos le lleguen a todos los seres humanos, porque son... Sí, siempre estamos buscando. Porque él no hizo a su imagen y semejanza. Entonces nosotros tenemos, o sea... Brother, es que mira, escúchame esto. Voy a dar un asunto aquí, que esto se va a caer YouTube con esto. Los únicos legales en este plano somos los seres humanos. Los espíritus son ilegales. Para un espíritu poder ser legal necesita un cuerpo. Porque tú te preguntas, ¿por qué un demonio obligado tiene que usar un brujo para poder hacer brujería? Un demonio no tiene libre albedrío para operar, al menos que un ser humano lo cruce de allá para acá. Por ejemplo, tú estás en Nueva York, si tú fueras cónsul, yo nada más puedo operar allá si tú nada más me das la visa. Nosotros somos los que le damos visa o los que lo deportamos. Yo soy quien le puedo dar entrada a un demonio, como también no le puedo dar legalidad. No sé si tú me entiendes. Sí, no, claro. ¿Por qué? Porque nosotros somos los legales de este lado. Para un ilegal cruzar aquí, por ejemplo, para un haitiano venir aquí, tiene un guardia o recibir soborno o deportarlo. Entonces, el soborno está en que un demonio te dice, déjame entrar ahí, que te voy a dar casa, te voy a dar dinero, te voy a dar mujeres, te va a dar lo que a ti te gusta y tú le das legalidad. ¿Cómo?
Entonces, ok, sí. Ok, para no irnos, ahí mismo. Ok, entonces tu mamá invoca a 3 Invoca demonios. esos demonios. Ajá. Y en esa invocación, en creol, ella pedía que se le parte un pie, que nunca salga de la cárcel y que siempre se mantenga en el hospital. Literal. Era maldad pura. A maldad pura. Literal. La persona se le partió un pie. Duró 6 meses en el hospital. Saliendo del hospital le dieron un machetazo. Y eso era preso. Y esa fue Dios mío. la primera hechicería. Ok, ¿en qué momento, ahí mismo, tú te das cuenta que es real, que la brujería es real, que no es algo, ¿cómo te digo? Que no es algo que da más de coincidencia, porque hay mucha coincidencia, muchas cosas, lo que tú me dijiste, que no siempre la brujería funciona, hay mucho trabajo que se hace. Pero ¿en qué momento tú dices, wow, este mundo espiritual es real? Yo sé que tú me dijiste que tú veías sombra, pero Sí. ¿en qué momento ya adulto, con tu conciencia, tú dices, wow, pero esto que está haciendo mami, esto es, o sea, o tú te metiste en un lugar, o tuviste un demonio? ¿En qué momento tú dijiste, el mundo espiritual existe? Mira, mi mamá hizo una vez algo. Mi hermano, no fue que me contaron, yo lo vi. Mi mamá tiene una ahijada, o sea, ella es madrina de una hermana mía de crianza. Voy a reservar el nombre de la muchacha. Ella vive en Canadá, pero ella está aquí ahora mismo, pero mi hermana de crianza, mi hermanita. A ella le hicieron algo como con su ropa íntima, una niña, y le empezó a salir alergias en sus partes íntimas, como para pudrirla. A mí en lo personal, me mandaron varias veces a la farmacia a comprar crema. La llevaron a dermatología. Mientras más la llevaban al médico, peor se ponía. Porque hay una brujería así que si te llevan al médico, tiene más te pudre. A la muchacha empezó a salir esto, pero ella es hija de mi mamá. Y van para allí, van para aquí. Entonces la muchacha, a ciertas horas de la madrugada, se le metía un tormento, una picazón que no podía dormir. Estaba ya así seca. En una, la mamá junto a la abuela mía de crianza que falleció, se paran en una parada para ir a un sitio para quitarle lo que es, porque ellos dijeron, ya fuimos demasiado al hospital, hemos gastado todo el médico, vamos ahora para un sitio porque esto no es normal. Ahí mismito venía llegando mi mamá, muchacho. Padre, ¿dónde te vas, comadre? Oh, pero esto y esto. Dijo, no, vengan, tráiganlo, llévenla a mi casa. Ahí mi mamá entró en acción. Mi mamá tenía una botella que había traído de Haití, una agua. Y yo vi como mi mamá desnudó a la muchacha, le pasó de esa agua y mi mamá le agarró la planta de los pies y le hacía así. Y hacía una invocación y le hacía así. Es increíble, mi hermano. En la misma semana la muchacha se le fue todo. Wow. Yo lo vi eso. Entre otras cosas. Pero en el caso más de mi mamá, otra atrocidad que hizo mi mamá fue que a mi mamá le robaron un papel, unos documentos, un familiar cercano de nosotros. Pero mi mamá no sabía. Mi mamá va y busca un señor, un tapicero, que me voy a reservar el nombre porque sé que hay personas que va a ver esto. Y yo vi cuando el tapicero llegó, cogió un pañuelo, puso 2 puñales en cruz. Amado, hubo un ojo a ese hombre que se le puso así, un solo que se le puso, le abrió así, un ojo así. Y yo veía que él miraba 2 velas, prendía, y hacía así. Y le dijo quién fue a la hora que fue. Cuando ese hombre se fue, como a las 12 de la noche, me dijo, vamos a andar fulano a buscar los papeles. Y fue y lo buscó y lo tenía. Literal. Ahí yo dije, no, pero esto. Ahí fue que más yo me puse más curioso. ¿Qué pasa? En el año 2001 viene mi papá de Haití a comprar una junta de una culata para un camión. Iba para ir para la 30 de marzo, aquí en la capital. Acontece que mi mamá le dijo, mírame, llévate a Wester, que está realengando a algo. Y mi papá me llevó. Pero mi mamá le dijo a mi papá, oye lo que te voy a decir, tú te lo vas a llevar. La mujer tuya mató a tu papá por defenderme a mí. Si le pasa algo a ese muchacho en Haití, entiérrate tú y tu mujer antes de yo enterarme. Mi mamá era una gilena. O sea, entonces tú te vas
con tu papá para Haití. Ahí me voy con mi papá para Haití. Ay, Dios mío. Pasa lo siguiente. Llegamos a las 6:30 de la tarde a la frontera. Ya estaba cerrada. Un guardia le quita 50 pesos a mi papá y nos cruza por detrás para dejarnos cruzar Haití. Cuando llegamos a la orilla del río Masacre, llegó un hombre y carga a mi papá. Y con todo y bulto, y cruzamos. Debajo del otro lado de la calle, debajo del puente, vemos un grupo de personas, de inmigrantes, esperando que amanezca, porque si siguen, lo van a atracar, lo van a asaltar. Dice el hombre que no cruzó, si ustedes andan conmigo, no le van a hacer nada. Dame lo que sea que yo cruzo. Cuando cruzamos, cuando el muchacho empieza encaminando, el hombre, literal, era como un desierto. Estamos camina y camina y camina. Y escuchando como si fuera lobo en todo el camino. Yo estoy así, un muchacho. En una, estamos a 200 metros, ya estamos viendo luces de casa. Y le dice, ya páganos, que hasta aquí es que yo llego. Mi papá le está pasando una cantidad de dinero. Él dijo, tú estás relajando. A mí hay que darme tanto ahora. Mi papá no lo tenía. Papá, yo no tengo. Entonces el hombre hizo así. Literal, ahí mismito aparecieron dos gente atrás de nosotros. Mi papá inteligentemente dice, ¿tú conoces a fulano? Sí. Vamos, que yo le voy a quitar el dinero y yo te voy a pagar. Mi papá hábilmente me deja donde una amiga y se fue solo con el hombre. Y tú no sabes que cuando llegando el hombre, ahí mismito al hombre le echaron mano, lo estaban buscando porque era un asesino. Cayó preso. Llego a Haití, en Haití empiezo a tener juntiña. Vengo con la curiosidad de allá, digo yo, si mi mamá tenía poder, aquí tiene que haber poder. Papi me inscribe en un colegio cristiano y en el colegio cristiano va un compañero en el bulto, en una mochila, trae un libro de magia. Un libro de magia llamado Tsitalbé. Y le pregunto, si es un libro de magia, ¿qué poder tiene ese libro? Él me dice, mira, con ese libro tú puedes hacer que una persona se vuelva loca. Yo digo, que se vuelva loca. Me dice, sí. Digo, ¿y qué más hace el libro? Me dice, con ese libro tú también puedes hacer que una persona se enamore de ti. Digo, ¿cómo fue? Digo, ¿y qué más? Me dice, tú puedes agarrar ese libro, meterte en una casa y mientras tú estás dentro de la casa, nadie despierta. Digo, ¿cómo es? Tú fríes huevos, tú cocinas y nadie despierta mientras tú estás ahí. Pero es un gancho, porque de por sí yo conozco personas que sí lo hacían, pero no sabía que era como ese tal libro. Yo le dije a él, yo necesito que tú me permitas a conocer el que te consiguió ese libro. Cuando me llevan de la persona que conozco, que me le presta el libro, el tipo era un satanita. Cuando voy a andar, tú me dice, mira, tú tienes mucha curiosidad, pero tú no puedes ser satanita. Digo, ¿y por qué? Me dice, porque tú no te gobiernas. A ti te sobreprotegen porque tu mamá amenazó a tu papá. Digo, pero no importa, yo vivo aquí con mi madrata. Me dice, si tú tienes que hacerlo, tienes que echarle una brujería a ellos dos primero. Oh, wow. Digo, ¿y cómo así? Me dice, búscate un candado negro, 3 clavos de 4 pulgadas. Y por primera vez, o sea, a nivel familiar, le tiro una enviación a mi papá y a mi madrata, con la finalidad de ellos dejarme gobernar. Ya el muchacho que llegaba temprano, yo llegaba de madrugada a la casa. Yo llegaba a las 2, yo llegaba a las 3. O sea, ahí ya tú comenzaste a experimentar con diferentes tipos de brujerías, joder aquí. Diferentes tipos. Mira, en Haití tuve la experiencia de ver cómo agarraron a 2 zenglendó. Los zenglendó es lo que nosotros llamamos aquí asaltantes. Y delante de mí, a uno de los 2 asaltantes le cortaron el pene. Alante de mí, en un cementerio a las 8 de la noche. Por si acaso tenía más y se iba. Alante de mí. Yo estaba ahí en el coro. Le cortan a uno la oreja. Le cortaron su parte íntima. Dios mío. Y agarraron con eso todo el camino haciendo coro y tocando tambora. Yo estaba ahí atrás corriendo. Nunca. Yo duré un tiempo que no comía ni carne de cerdo. Porque es que soy igual que el cerdo. Porque fue que yo lo vi. Eso lo vi yo. Allá en Haití son más fríos. Son muy fríos. No, con los ladrones allá son cruel. Allá di que ladrón de patio. No, eso no. Se fue. No, mijo, eso no es. Y es fácil. Lo que un violador. No, muchacho.
Dije Ah. que yo estoy, no, eso es difícil. Se lo comen. De hecho, y si lo agarran preso, le botan la llave. Yo conozco personas que tienen 15 años presos por violación allá y todavía no le han cantado. Wester, tú estando en Haití, tú llegaste a hacer algún tipo de invocación. Mira, en Haití directamente una invocación específicamente para hacer una brujería no, pero sí llegamos a tener interacciones con Loace, sí. Ahí tuve yo la interacción con un Loa llamado Guedelimbo Lacua. ¿Qué es un luaz? La palabra Loa o Petro viene del lenguaje Fon, que significa espíritu. Lo que pasa es que los guinees es de nacimiento, pero los Loaces tú los tienes que comprar. Ok. Sí, entonces los Loaces allá se compran. El punto es que tú eliges comprar un Loa. Un luaz es un demonio, El literal. demonio que tú le das, lo compra el rito para que ese demonio opere sobre ti. Tú hablas con él como tú y yo estamos hablando. Sí, normal. eso es un portal que se abre. Tú vas donde un brujo. Para que tú seas caballo de él. Entonces, a caballo es que él entra, o sea, te posee. Sí, pero cuando tú lo llamas para trabajar. Hay tres tipos de Y invocación. tú puedes interactuar con él. Interactuar. Él te va a decir, fulano va a venir mañana, ni normal. Te da tres tipos, pero cada uno tiene sus requisitos. Por ejemplo, hay lo de esos que no te permiten tener mujer. Wow. Y hay lo de esos que no permiten que tú seas vicioso. Tú llegas a interactuar, o sea, con uno. Con Loaces, Tú sí. compraste uno. Comprado no. O te lo asignaron. Me lo asignaron, claro. Y cuando tú sentiste eso por primera vez, o sea, ¿cómo fue eso? Cuando tú, o sea, tú haces ese ritual, me imagino, te dicen, ok, te va a hacer. Mira, Pero cuando tú escuchas eso la primera vez, porque recuerda, yo estoy hablando desde mi punto de vista. Yo, por ejemplo, yo que nunca, bueno, yo he tenido muchas experiencias también sobrenaturales, pero tú escuchas una voz, tú escuchas una voz audible, o sea, ¿cómo es eso? La primera vez que eso te habla, o tú lo sientes, ¿cómo es eso? Mira, ellos te hablan en sueño, pero como también te hablan audible. Ellos te hablan, por ejemplo, hay un Guedelimbo que te habla en creol. Yo quiero que tú entiendas porque hay otro punto. La gente se preguntará, ¿los demonios tienen nombre? Los demonios son espíritus inmundos y se manifiestan con el nombre que predomina en tu conocimiento, en tu sincretismo. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Por ejemplo, el mismo Guedelimbo es el mismo que en la iglesia católica le llaman San Expedito. ¿Me voy a entender? Tiene una cruz en la mano, la cruz dice odie, etcétera. El punto aquí, que si tú escuchas es la voz audible, a veces como con eco, en forma de eco, es diferente porque cada quien se le va a revelar dependiendo cómo lo puede soportar. ¿Me doy a entender? Pero sí se invoca de tres formas. A veces cuando el demonio te posee por completo, tú quedas sin conocimiento. Pero esos demonios te dan a ti instrucciones. Ten cuidado, hoy te toca consagración, hoy te toca esto. Pero para yo llegar ahí, yo primero fui ayudante de un brujo. Tú comenzaste así. Sí, fui ayudante de un brujo. A mí me mandaban al cementerio a llevar cosas, a comprar tierra para el cementerio, pan del varón del cementerio, porque Guedelimbo viene siendo como hijo del varón del cementerio. Explícale a la gente quién es el varón del cementerio. Existe varios tipos de varón. Está varón sanguí, varón lacua, varón samedí, que es uno de los más peligrosos, varón samdí. ¿Quién es el varón del cementerio? El varón del cementerio es el primer muerto que entierran en un cementerio, conocido en la católica como San Elías. Con ese misterio, ese demonio, se hacen los trabajos fuertes en los cementerios. Siempre, porque yo siempre veo que lo mencionas. El varón cementerio me permitió esto, o, Sí. o me dio permiso, o Exacto. esto. O sea, bueno, es que, bueno, la primera persona que entierra en el cementerio, ok, pero los muertos no salen. Entonces, me imagino que esa persona se le asigna a un demonio, o el demonio. Es un demonio que opera ahí, porque también detrás de cada cual, por ejemplo, San Elías. ¿Tú sabes quién era Elías en la Biblia? Pero tú sabes que detrás de cada... ¿Por qué que la iglesia católica no? Acuérdate que los brujos eran perseguidos por los católicos y ellos lo que hacían era que hacían creer que iban a adorar la deidad católica, pero ellos lo que terminaban era adorando a su Dios. Cuando tú estabas con el brujo, trabajando para el brujo,
hubo un momento que tuviste algo que hizo que te dio mucho miedo, que tú dijiste, Dios mío, de aquí, o sea, o cayó algo, o se manifestó algo que tú dijiste, aquí va a haber problema hoy. Mírame, la plaza, que es el ayudante del brujo, ve cosas a veces de manera limitada, va a depender del tipo de brujo. Porque yo trabajaba con un brujo que simplemente estafaba y con uno de verdad. Ok. Sí. Ok. Sí. Ok. Mira, te voy a explicar. El que trabajaba de verdad hacía cosas en las que yo no podía estar ahí. Yo vi cómo cocinaban carne de gente que hacía como si fuera manteca de puma, igual que mola de caballo. Dios mío. Literal. Pero hay cosas que ni siquiera la plaza lo ve, que son cosas que son con gente del medio, que no puedo mencionar nombres. Claro. Pero con el brujo estafador, yo vi cosas yo vi gente paniqueado que yo dije, Dios tenga misericordia. Yo vi gente que iban a matar a otra gente y el brujo lo que terminaba era quitando los cuartos. Tú vas a ver cosas en las redes sociales que convierten un bulto lleno de dinero. Todo eso es una falsedad. Y la gente cae en eso, literal. Porque que ellos lo que agarran es dinero falso, lo ponen arriba y encima de lo falso ponen como 10 verdaderos. Y cuando tú agarras lo verdadero, tú crees que lo demás falsos son verdaderos. Como también ellos te ponían una tinaja a hablar contigo y era una tubería que ellos tenían por debajo, literal. Entonces, ¿qué te digo? Con el brujo verdadero uno veía cosas pero de manera limitada. Ahora, el brujo verdadero una vez sí me mandó para el cementerio y me dieron 3 tipos de oración. Cuando me paré en la tumba del varón del cementerio, que hago la primera invocación, yo sentí que el cementerio a mí me abrazó. La segunda invocación que hago, yo me engrifo de pie a cabeza. Cuando hago la tercera invocación, me responden de la primera tumba. Así. Literal. Dios el varón del mío. cementerio responde así porque es mudo. Tú el que se le manifiesta a San Elías, la barriga le crece y bote espuma por la nariz. Wow, entonces cuando tú escuchaste eso, eso fue, me imagino, la primera vez que tú... Desnudo. Y tú dijiste, ¿y esto? Desnudo. O sea, esto... No, ya yo estaba premeditado. Te van a responder, yo tenía que pasar una taza. Y llena tú lo de escuchaste, café. tú estabas solo Sí, claro, pero es solo. en la noche. Claro, en la Y tú mano. escuchaste eso. De adentro de la tumba. De la tumba. Entonces hay un punto, por el varón del cementerio, el brujo tiene que saber cómo invocarlo y cómo despedirlo. Porque si tú no sabes despedirlo, te queda. O sea, lo que tú vas a hacer te sobrecae a ti. O sea, el varón, la gente le pregunta. Entonces, el varón del cementerio cuida a los muertos. Ahora, si hay un cristiano, el varón del cementerio no tiene nada que ver con un cristiano. Porque el brujo entra al cementerio a veces a desenterrar, para agarrar desde la tumba, de los niches, cierta parte del cuerpo para preparar el trabajo. ¿Qué tan cierto es que no se puede hacer trabajo con personas cristianas? Es que Con personas cristianas que murieron. O sea, ¿cómo un brujo sabe que es cristiano? Los demonios le dicen, no, ese cuerpo no. se enseña que no. Que no. El varón del cementerio, ahí no. Ahí no. Porque Pero el varón del cementerio se manifiesta. Salen demonios, porque yo he escuchado mucho eso, como que sale en forma humana. mírame, el brujo puede ver, el brujo que tiene niveles, puede ver cosas que una persona no puede ver, literal. Eso de que venden gente en Haití, también eso es real. ¿Cómo? También venden una gente en Haití cuando la persona tiene culpa. Cuando la persona tiene culpa, esa es la persona más fácil de vender y más fácil de comprar. Te lo digo, yo fui con un amigo mío, no está aquí en el país, me voy a reservar el nombre. Fuimos a vender a la suegra del Haití. Recuerdo yo que cuando fuimos a vender a la suegra, yo fui que lo llevé. Llegamos a un sitio de Haití que le llaman Otuzino, que es donde yo vivía allá. Acontece, amado, que el tipo llevó la foto de la suegra. Yo recuerdo que cuando llegamos habían todo tipo de cabezas de gente tirada. Había cabeza con ojo, cabeza de capitán. Eso era que era en un altar. En un altar, literal, no digo un sueño. Pero no era en forma carabela, sino, o sea, no era el esqueleto, era Habían con esqueleto con la piel también así. y con la piel, exacto. Había esqueleto y con la piel, con un ojo, con cabello. Dios sin mío. cabello. O sea, era... El tipo tenía un hoyo que yo vi que le tiró palomita, y cuando tiró palomita el altar se remenió entero, el pedazo, el patio se remenió.
No sabía lo que había. Yo sé que cuando tiró la palomita, lo que subió se remenió. Cuando entramos, él tiene una caja de muertos. Tú ves la baraja de jugar 3 y 2, de jugar casino. Él la estaba barajando y estaba diciéndole al hombre, al muchacho, todo le dijo. Y cuando el muchacho le enseña la foto, le dijo, bueno, yo te doy 3,5 millones por ella. Piénsalo bien, porque después que dimos para adelante no hay tiempo. Ok, entonces así se vende la persona de Haití. Sí. O sea, en verdad te dan dinero los brujos. Sí. Oh, wow. Lo Entonces, que pasa- ¿qué autoridad tiene la persona de vender a alguien en Haití? Legalidad. Lo que pasa es que yo quiero que Tú dijiste, eso trabaja a través de la culpa. a través de la Si culpa. esa persona te hizo algo, Exacto. en el mundo espiritual tú tienes legalidad Brother, de hacerle la maldad. la sangre no tiene boca, pero la sangre tiene un lenguaje. La Biblia dice que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Caín cargaba una culpa por un homicidio que había cometido. Yo he visto gente diciéndole, sácale sangre a un haitiano. No, porque esa sangre te van a reclamar. Yo conozco personas que los animales se le entraron a un conuco. Vimos que la otra parte la mató. Y el dueño agarró la sangre y le hizo una expedición que se le fueron toda la familia por un animal. Yo vi morir personas por un chivo que mataron. Ok, entonces tú fuiste a Haití. Está en el altar, pasa eso. Entonces el pana recibió el dinero. Cuando yo jalé el pana al patio, digo yo, ¿qué tú le decías a tus hijos cuando te pregunten dónde está la abuela? Él entró en conciencia y nada más por echar para atrás tuvo que buscar 17,000 pesos. También. Tuvo que pagar para echar para atrás 17,000 pesos. Porque de por sí él no fue a matar. Ok, entonces eso, ok. Ok, vámonos profundo ahora. Esa persona que dicen de que, ok, vinieron a fulano en Haití, que lo vieron, esa persona después la vieron en Haití, caminando, trabajando para otra Sí persona. pasa. Ok, ese famoso zombie de Haití, Sí existe. ok, pero también yo he escuchado que eso tiene que ver con el veneno del pez globo, como que hacen una brujería con eso, o sea que el pez globo, bueno, si no el pez más venenoso del mundo, y ellos como que le dan como microdosis a la persona. Ujú. Entonces, tú sabes que, bueno, me imagino que una Mira, microdosis de un veneno de eso. ¿qué es lo que pasa? La mayoría de esos brujos en Haití, esa gente tienen unos conocimientos naturalistas. Esa gente te sacan hasta polvo de un maco, Sí, obviamente, claro. Ajá. Sacan De polvo. una rana, o sea, de un sapo. de una rana. Claro, porque eso, o sea, recuerda, no todo es espiritual también, güey. Exacto. Ahí es que Entonces, yo voy. ok, espérate, ajá. Eso también, aquí se da mucho caso de que esa persona se murió, pero no, que está viva, no quieren enterrarlo porque esa persona, Sufren una cataplexia. exacto, pero eso se puede lograr a través de microdosis Ajá. de veneno. Exacto. Que la persona o sea, baja el ritmo cardíaco, baja todo. Entonces ahí hay un punto. Entonces ahí yo quiero ahí es que entra la explicación. Ajá, lo espiritual. En- Entonces, en- ¿cuándo es estafa? Entonces, ¿cuándo es espiritual? No es una estafa, porque de cualquier manera te están haciendo un daño. Ahí es que está el punto. Si, por ejemplo, dirían, no, vamos a matar a Yorkie. Si yo soy tu enemigo, ¿cómo yo te voy a dar una dosis? Tú no me vas a dejar acercar. Claro, te tira un polvo, una cosa. Pero ¿cómo yo te voy a tirar el polvo? Vamos a suponer, yo quiero matar a Yorkie, pero yo no puedo llegarle. Sí, claro, tú me lo vas a dejar en un lugar donde yo pueda pisarlo. No, entonces ahí obligado tienes que Qué operar. profundo está eso, ¿eh? Sí, tienes que operar un demonio. Porque ellos te mandan un demonio, literalmente, que te separa el espíritu del cuerpo y te disminuye el latido del corazón, que el estetoscopio no lo puede detectar. Exacto, y ya te declara muerto. Entonces, claro. Y Entonces, esa persona dura a veces semanas y no quieren enterrarlo. claro, entonces todavía Dios mío, qué horrible. Tú sudas, entonces ahí palpadea. se va al cementerio. Entonces ellos obligatoriamente tienen que conocer el nombre del primer muerto que enterraron. Porque ellos le llaman al varón de San Elías, pero ese que enterraron tiene un nombre original. Y tienen que llamarlo por su nombre. Tienen que llamarlo por su nombre, el nombre del primer muerto, para que ese dé permiso para entonces sacar a esa persona. Ok, vea, vámonos suave. Entonces, la persona le tiran la brujería. Claro. Sea con la cosa de sapo, Y obligado tienen que sea con lo de pez globo. Esa persona la enterraron, pero todavía está viva. Pero antes de enterrarlo hay que despedirlo. Ok. O sea, el brujo, por ejemplo. Pero lo mandan a buscar, lo hay un tío desentierran. mío que lo mataron así. Lo desentierran. No, espérate, hay un tío mío que lo mataron así, con brujería así. Y me dice el primo mío, Dalex, que el tipo que lo mató, lo fue y lo despidió. Y yo le pregunté, ¿cómo lo despidió? Él me dice a mí
que, por ejemplo, el carro fúnebre venía por aquí, ¿verdad? Y el que ellos sospecharon que lo mató, se paró cerca del velorio y la guagua le pasó por el lado. Cuando ellos iban por allá, el tipo estaba allí parado. En cada esquina que pasaba, el hombre que lo mató lo encontraba. Tú sabes lo que tú, por ejemplo, yo pasaste por el agua aquí, dejaste aquí, pero cuando voy allá a Santiago, yo te encuentro allá. Y eso era despidiéndolo. Hay diferentes tipos de despedidas, porque si no lo despide, el demonio nunca va a permitir que ese entierro llegue al cementerio. Tiene que despedirlo, porque es una transición a otra. Yo he visto, hay velorios que las 4 gomas del carro fúnebre se explotó. Es porque la persona que tenía que despedir no le dio tiempo llegar. Ok, pero entonces, ¿qué tan de cierto es cuando van al cementerio, después Sí. que la venden a la persona y tienen que desenterrarla y que para ponerla y que después trabajan en Haití? O sea, háblame la real. Eso pasa. Claro, pero mi tío tenía varias personas ya trabajando. Mi tío. O sea, él le van a la brujería, lo entierran y él manda. Entonces hay un demonio que posee el cuerpo para hacerlo entrar y se levanta revolteado. Ahí es que. Pero no una gente que bailó de esa tierra, porque yo he escuchado que van. Claro, es una persona que va. O unos brujos que tienen que hacer una oración para sacarlo. Exacto, que tienen que hacer una oración. La persona, entonces, cuando sale de la tumba, de la caja, sale poseído por el demonio que hizo el trabajo. Entonces ahí el brujo tiene que darle 3 bofetadas para domarlo. Por eso que en Haití no venden jabón de noche, porque ellos le ponen jabón debajo de la planta de los pies y le ponen aguja y un sinnúmero de cosas. En Haití no se vende jabón de noche. Tú vas a un colmado o a una bodega. Ya ellos saben para qué. Ya ellos saben para qué. Ellos trazan ya la ruta por donde van a pasar con el demonio. De hecho, si ellos van a pasar por tal y tal calle, ellos se encargan de que por esa calle no haya luz. O sea, ellos lo traen caminando entonces de cementerio. Caminando y van avisando, porque ya eso es común allá. Por ahí viene un muerto amarrado. Sí. Claro. Entonces, después que ese muerto se desentierra, ellos le hacen un juicio. Sí, le hacen un juicio. Esa persona que se despierta, ¿él sabe lo que está pasando o ya la mente de él ya se fue a pique? Hay un momento que sí sabe para que le hagan el juicio, porque eso es consciente. Es que hay cosas, en el mundo espiritual lleva orden. Ellos le hacen un juicio. Si el que te mandó a vender no tenía razón, la persona vuelve a la normalidad y quien se muere fue quien te mandó. Ahí mismo. De una vez, porque es con la persona que te mandó que hacen el juicio ahí. Oh, tiene que estar ahí presente. Hacen un juicio, sí, de madrugada. Dios mío. Claro, tú me estás vendiendo a esta gente, ¿qué es lo que? Porque es que si te hacen una cosa sin causa, la otra contraparte puede tomar represalias con legalidad. Es que allá no se juega, brother, no se juegue, de verdad esto. Entonces, el punto es que te hacen el juicio y si tú quedas culpable, entonces ahí opera lo que estamos hablando en el principio. Ellos te dilocan, no te dan comida con sal, porque entonces vuelve a la normalidad. Ya esto es muy profundo lo que voy a decir. Te pueden volver animal. Sí, en Haití. A mí no me gusta hablar de esto porque algo que si tú te pones a meterle lógica, no te lo creen. Obvio. En Haití te vuelven cualquier animal, menos oveja. ¿Por qué no? No sé. No me den esa explicación, pero allá te vuelven cualquier animal menos. Eso ya después que te compran como zombie. Sí, pero allá sí los zombies sí existen. ¿Tú llegaste a ver un zombie? Yo lo vi en la calle, pero a tratar con ellos de ahí no. Pero sí vi zombies en la calle, en los mercados. Los ojos virados así, caminando. En lo que le llaman allá marché. Pero de que tratar de interactuar con ellos, pero tú ves, mira, es un zombie que va ahí. No te le pegues, ya, porque tú tienes que respetar el espacio de ellos. Allá cada quien se respeta, cada quien respeta su espacio. Pero sí allá están de madrugada los Lugaú, Champuel, Guaminui. ¿Qué son eso? Son bandas satánicas que salen de noche, como los Lugaú, que ellos se quitan la piel para salir y lo guardan en pilón. Esa piel, si tiene contacto con sal, no vuelve a pegarse. Por eso que donde hay un Lugaú, que son las brujas que chupan, si en tu casa vive una, tú no puedes, o sea, tú no despiertas de noche. Siempre te cae un sueño. Te cae un sueño en la madrugada. Que wow. Tú no despiertas. Entonces, Dios mío, entonces ¿qué tiempo tú duraste viviendo en Haití? Yo fui en el 2001.
Vine de vacaciones en el 2002, luego regresé en el 2003 y duré como alrededor de 6 meses En Haití. en Haití. Y volví, entonces estaba con un vaivén. ¿Qué fue lo más oscuro que tú viviste en Haití? Lo más oscuro que viví. Sí, o algo, un ritual o algo que tú dijiste. Mira, hay rituales que yo no llegué a hacerlo por causa de la edad. Obligatoriamente hay ciertos rituales que para tú llegar a ellos tienes que tener una edad sacerdotal que son de 30 años. Y yo no tenía 30 años en ese tiempo. Habían rituales que solamente era de afuera, como preparar un baño. Yo estaba en lo básico en ese momento, muy en lo básico. Hasta que llego a República Dominicana, ya en los años más adelante, yo monto un altar en Sosúa, Puerto Plata. En Sosúa se consultaban las prostitutas conmigo. ¿Lo que tú hacías era real o tú también estabas estafando a la gente? Yo hacía real, pero me dediqué más a la estafa porque yo lo que quería era sostener el vicio de la droga. Yo consumía crack. Yo era consumidor de crack y lo utilizaba ya para sostener el vicio porque el vicio venció más que la brujería. Wow, entonces tú también hacías brujería real, pero tú también estafabas. Exactamente. En una yo fui a vender a mi hermano pan de un brujo. Y el día que fui a vender al hermano mío del brujo, el brujo y yo lo que nos pusimos fue a consumir, no pudimos hacer nada. Dios mío. A consumir droga. Esa noche fue, ya tú sabes, de largo. Crack. Yo le doy gracias a Dios que Él me sacó. Yo puedo decir que uno de los milagros mayores que Dios hizo en mi vida fue que me sacó del crack, porque eso no hay forma que tú expliques que tú lo dejaste. Dios me lo quitó. Wow. Está profundo eso. Está súper profundo. ¿Y cómo tú llegas a los caminos de Dios? La mayoría de los que somos cristianos estamos aquí a veces está por un susto. Sí. Sí, yo paso un susto en la que yo me voy corriendo de mi barrio. Sí. ¿Qué te pasó? Sí, ya yo estaba en el crack, tú sabes que todo a ti se te pega, menos la curita. Claro. Sí, ya me estaba buscando la dirección, me estaban acusando de cosas que no cometí, me fui del barrio, ya me buscaba la dirección, que la policía, que esto, que aquello. Y fui a caer a un monte donde nada más habían cristianos. Al caer en un monte donde nada más habían cristianos, yo le dije a ellos, yo vine de desafiar al Dios que ustedes le sirven. ¿Qué pasó? Que apareció una foto mía en Facebook, se busca. A mí me sacaron del lugar. Me presentaron unos pastores que son mis pastores. Empecé a dormir en una galería. Y lo primero público mío era Lulú y la Gorda, 2 perras. Yo dormía con 2 perras. Ay, Dios Un mío. pato que madrugada era Ay, Dios mío. Lulú por un lado, la Gorda por un lado, el pato adelante. Y entonces toda la noche llovía. Yo dormía en una galería todos los días, brother. Y Tú corriendo por ahí. en un monte, después en la galería. Ya, pero ya en ese tiempo ya tú entonces a Jesús. Sí, pero en la galería los pastores dormían en una habitación y yo estaba en la galería en una mecedora de hierro. Llorando toda la madrugada, Padre, perdóname, libértame. Ahí yo empiezo a recibir mi primera liberación. Me prestan la llave de la iglesia. En la iglesia no había baño. Yo a veces tenía que acostarme sin bañar, sin cenar. El pastor a veces cogía de la ofrenda y me daba de comer. ¿Y qué le digo? El milagro que ha hecho Dios en mi vida, el cambio. Yo nunca pensé que iba a tener una familia. Tengo una esposa, tengo 3 hermosos niños. Amén. Un hombre que la dirección me agarró 4 veces, de que con visa americana, de que viajando para diferentes países. O sea, esto es algo que no hay forma de tú darle explicación. Yo no tenía casa. Yo en vez de una tengo 2, gracias a Dios. Wow, man. ¿Qué tú le dices a esa persona, Wester, que está en la brujería y no pides? Porque yo he escuchado como que la persona que está en la brujería, a menos que sea un llamado de Dios, No sale. por más que ellos quieran, No sale. no pueden salir. Y si salen, ¿Es cierto eso? Lo vuelven locos, sí. Porque Ya o yo sea, estaba- a menos que haga un llamado de Dios, no, Sí. o sea, no hay break, no hay break. No hay break. Mira qué es lo que pasa. Pero ¿qué tú le dices a esa persona que están mirando esto ahora mismo, que tienen, Si tú te fijas, o sea, por generación, que son brujos? mira, si tú te fijas en algo,
Si tú te fijas, manito, si tú te fijas, en todos los testimonios que yo doy, yo me enfoco en hablar en una brujería de mentira. Porque si yo hablo de toda la verdad y de todas las cosas que nosotros hacíamos, por ejemplo, yo agarraba un jurón y yo hacía un rito satánico con el jurón y yo lo tiraba por encima de la casa de la gente cuando cruzaba. Si caía muerto, la gente moría a los 7 días. Si caía vivo, la gente se iba y se desgaritaba, que más nunca volvía al lugar. Si yo empiezo a hablarte de cosas, cómo operan los amarres, yo vivía con una bruja que chupaba niños. Dios mío. Sí, una vieja como de 70 y pico. Tiene un solo diente en la caja de la encía. Literal. Tuve intimidad con esa señora. La primera que iba a tener intimidad montó agua florida. Me preparó. Son muchas cosas. Pero si tú te das cuenta, yo me limito en dar explicaciones de cosas verídicas para no despertar la curiosidad del público, porque mi intención es en mi testimonio no es promocionar lo que realmente el poder de Satanás puede manifestar. Yo siempre dejo a la persona en duda. Entro, me atrevo a hacerlo o no lo hago. ¿Qué le digo yo a esa persona? Satanás tiene poder, pero el poder de Satanás es limitado. El único que tiene poder, que es todopoderoso, se llama Jesús. Usted que está en la brujería, encomiéndese a Dios. Pídele a Dios que lo saque, porque yo me vi en un momento en el que Guedel Limbó me dijo a mí, entrégame un familiar. Eso fue en Sosúa. Yo le dije, mi familia no. Cuando le digo así, él me dice, pues te voy a volver una lacra. Ahí mi espíritu sale de mi cuerpo. Y yo me estoy viendo en un barrio donde todo el mundo tiene 7 pies de altura, como en un plano. A mí me pasaron como una piedrecita blanca, una tiza. Cuando a mí me lo pasaron, yo dije que me lo pongo en la boca y yo lo sentí amargo. Cuando yo quise decir que soltarlo, se me quedó aquí atrabancado. Ahí yo empecé a tener dificultad. Yo tenía un negocio de vender pantalón al por mayor y detalle que mi tío Marco me lo había puesto. Mi tío Marco fue que me enseñó a comer gilet. Mi tío Marco me enseñó a ropar una hoja de plátano en un papel, echarle clerén y sacar un pañuelo. Mi tío Marco me enseñó a quemar un pañuelo y de la ceniza hacer el mismo pañuelo. Ok, para separar, ¿eso es se hace a través de oración o eso es ya ilusión? ¿O eso es ya ilusión? Ilusión no, la que usan los magos. Lua Magic, no la que hace los magos, literal. Bueno. Pero yo digo, eso es a través de oraciones. Oración. ¿Eso es demoníaco full? Full. ¿O es un truco? No. Yo agarraba un huevo crudo y a la gente le... Porque yo agarraba lo verídico para entonces sacarte dinero. Por ejemplo, había gente que iban a mi altar a preparar un resguardo. Yo le decía, tráete un huevo del colmado. Lo que me enseñó mi tío a nivel de invocación satánica, que cada vez que lo hacía se me iba un cc de sangre. Yo agarraba el huevo crudo, lo ponía en la mano y con la oración el huevo se sancochaba. Cuando la persona lo abría, se lo comía. Yo, tú te comiste el hijo del varón del cementerio, hay que buscar tanto. Entonces si tú no te lo usabas a los satánicos, ese poder, pero ya lo dejaba hasta ahí y después de ahí ya tú lo que le enseñabas a la gente. Exacto. Si tú no lo das tanto, entonces el varón se va a comer tu primer hijo. Nadie quiere que se le muera a su hijo. Y más si tú estás viendo un tipo que está comiendo gilet, te estás sancochando un huevo que tú traíste. Eso era un corre-corre. En la mano. En la mano. Pero eso no es nada. En Haití hay gente que hacen gente poner huevo. Literal. Sí. Dios mío. Literal, sí. En Haití hay cosas que se ven de verdad. Aunque quiero que la gente sepa, no en todos los lugares de Haití son peligrosos. Hay lugares en Haití que sí se pueden andar de madrugada, hay otros que no. Yo vivía en un lugar que le llamaban, en Lotú, hay un lugar que le llaman Citecol, que es como unos callejones, como unos barrios urbanos, que es callejón, que es un ¿cómo es que le llaman? Un laberinto. Un laberinto, que es una ciudad que nada más es bruja en ese laberinto, bruja. En tu lugar hay unos bambú con bandera. Cada color de bandera representa el principado que opera en ese altar. Dios mío. Ellos se identifican. Hay un barrio de Limonad, que eso nada más es brujo. ¿Tú entiendes que Haití es una nación maldita? Imagínate,
mi hermano. Para esos esclavos poder liberarse, tuvieron que agarrar un cerdo, mi hermano. En ese coro estaba un jamaiquino llamado Bucumá. Ellos fueron a un lugar que de Alcae llamado Buacaimán. Guaycaimán. Ahí fueron que hicieron la ceremonia. Ahí hicieron la ceremonia de Buacaimán. Entonces el cerdo lo agarró una sacerdotisa, se le puso arriba, le cortó el cuello y con la palma de la mano empezaron a ver sangre. Empezaron a ellos a ser poseídos por espíritu y a cortarle cabeza a franceses. Entre eso estaba también Dessalines. Se dice que Toussaint Louverture, que nace en el 1743, también estudiaba la magia negra. De principio, desde su fundación Haití. Desde su fundación. Lo que pasa, acuérdate que esa gente vienen con poderes, con temas de las 7 potencias, con Oshú, Imbolelé. Es cierto que el vudú haitiano es la brujería más poderosa del mundo, por arriba de la que ya están en África. Obviamente viene de allá, pero lo que está en Haití, o sea, el Principado es... Mira que lo que pasa. Por ejemplo, aquí hay un barrio que si tú vas, tú dices, este es el barrio más peligroso del mundo. Cada quien va a poner por encima lo que ellos experimentan. Yo no puedo decirte que es el más grande del mundo si yo nunca fui a África a experimentar. No sé si tú me entiendes. O sea, yo hasta ahora puedo decir que Haití, porque fue hasta ahí que yo llegué. Mi percepción llega hasta ahí. Ahora, Haití es fuerte. Sí. Hay lugares, por ejemplo, yo tengo un padre en la fe que él fue a Haití y habló con un chivo. Hay un lugar en Saint-Izan de Haití que cuando tú tocas, cuando tú llegas al altar, lo que te recibe es un caballo con una pipa. Eso es un lugar que le llaman Saint-Izan. Un caballo con una pipa. Hay otro lugar que lo que te recibe es una paloma. Como también hay otro lugar abajo de la tierra que es una culebra que habla contigo y tú tienes que saludarlo con una pata de vaca, porque si lo saludas con la mano te arranca los brazos enteros. Literal. Y hay gente que sí han tenido experiencia con eso. Por ejemplo, Julio César Ramos, un ministro, un pastor que fue allá y la culebra habló con él en español. Literal, una culebra, una pitón. Entonces, hay cosas que el que tiene lógica, si tú no se lo compruebas con evidencia, va a diferir de lo que tú dices, pero son reales. Con eso no le estamos dando una exageración a Haití, porque en parte Haití ha entrado ya a una civilización, pero acuérdate que el creol es producto del francés con el africano, y ahí viene el creol, entonces una mezcla. ¿Qué tú crees que ese pueblo de Haití tiene que hacer para liberarse real, tú sabes, de todo eso? ¿O tú crees que no haya solución? Todo tiene solución mientras estamos vivos, amado. Tiene que venir un líder que realmente sea ungido por Dios, con una asignación espiritual para liberar a Haití a nivel de sus raíces espirituales, porque Haití sí realmente carga una maldición, de verdad que sí carga. Pero así como hay brujos en Haití, hay siervos que buscan a Dios de verdad, como hay pastores que hacen brujería para que se le llene la iglesia de gente. En Haití. Sí. Oh, Dios. Sí. O sea, como quieran. No jugando, no es de eso, es de verdad. Pero como quieran usar a Dios. Lo que pasa es que en Haití, a la vez pobreza, muchos utilizan la religión para monetizar. Porque al tú ser pastor, tú eres una persona respetada, lo que tú digas eso es. Entonces hay gente que corriéndole a la brujería se refugian en la iglesia. Otros les resultan. Yo vi gente como se le manifestaron demonios allá en el patio, que la barriga le crecía y le ponían la mano así, como Constantine. Eso es de verdad, yo lo vi eso. Demonios en barriga de gente que le hacían así, le subían, le brotaban. Y fuera, literal, eso pasa. Wow. Y todo eso es zombie. Yo lo vi, eso lo vi yo en el patio de allá. Como ve también una gallina con 42 pollitos de noche. ¿Qué busca una gallina a esa hora? De noche, literal. Esto es real, pero Dios es más real que todo eso. Amén. El punto es, busquen de Dios. Cristo viene pronto. Lo que no está para ti, por más que tú lo busques, no lo vas a conseguir. Ahora, lo que está para ti, ni el diablo te lo quita. La Biblia dice que si Jehová no vela la casa, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica, en vano edifican los edificadores. Yo entiendo que yo estoy aquí porque yo fui marcado del vientre de mi madre. Yo soy el resultado de una conversación que tuvo mi alma con el Creador antes de mi mamá nacer. O sea, yo soy un propósito de Dios andante. Porque no hay forma de cómo yo explicarte que yo, después de botar basura, después de comer de los zafacones, porque a mí la droga me volvió loco, literal.
Varias veces Dios me libró de la muerte, estando aplastado en el Joya, defecando, porque el Joya es en un lugar de Piedra Blanca, que muchos carros se van, donde pasan todos los accidentes. A veces saliendo de ahí cayó un carro donde yo estaba aplastado. Varias veces. Entonces, o sea, Dios es que me ha librado, Dios es que me ha sostenido. Wow. Mi gente, comenten, denle like a este video, da tus redes. Wester Paul en YouTube, Ministro Wester Paul en Facebook y Wester Paul en TikTok. Déjenos saber, mi gente, cualquier tema que quieren que hablemos con Webster. Sí, había que dar una parte para hablarte cómo operan las brujas que chupan. Sí, hay que profundizar. Cómo la mujer hizo una hora santa para maldecir a los niños primero. Sí. Cómo fue que entró. La famosa hora santa. La famosa hora santa que hacen en los barrios aquí. Todavía hacen muchas horas santas aquí en los barrios, ¿verdad? Sí, con el divino niño Jesús te dan arroz con leche, pero es marcando territorio. Sí. Eso es una deidad, de que Sí, claro. el santo niño de Antorcha, ¿verdad? Antorcha, claro. Bueno, eso hay que profundizar sobre eso. Pero vamos a dejarlo para la siguiente, para dejar algo ahí. Claro, hay que dejar algo ahí. Sí. Mi gente, suscríbanse al canal, den like. Se les quiere mucho. Únanse como miembro exclusivo del canal. Hay mucho contenido detrás de cámara. Y tengo un especial pronto con Wester. Vamos a hacer un documental en San Juan. Sí. En San Juan, explícale un poquito a la gente lo que es San Juan aquí. Mira, San Juan es un pequeño Haití. Sí. San Juan es un pequeño Haití. Que está aquí, es un pueblo de aquí, muy humilde, RD. pero con muchas historias. Y realmente nos interesa traer a este público. ¿Cómo que se llama el canal? Alto Conocimiento Podcast. De alto conocimiento. Vamos a traer personas con otros tipos de vivencia más profundos que el que yo viví. Vamos a hablar allá con ancianos, con personas. Y posiblemente nosotros nos vamos a tener que dar un cruce por Haití un 23 de junio. No. Ay, Dios mío. No, varón. Hay un lugar de Haití que no hay dique pandilla ni nada. Sí, en Haití, en Otú. Luis, vamos para Haití. Vámonos para Haití. Claro. No. Para que tú veas lo que es una patronal en Haití. No. Para que tú veas gente, mírame, quemando varilla caliente en la lengua así. Dios. Literal. Gente pasándose alfiler así. Hay un tanque de guerra, yo he atropellado. No. Tú Para estar lo que tienes que protegido. tener un buen guía. Buen guía. No, yo voy. Si viene Jesús y entra y cruza conmigo. No, hombre, no te lleves. No, porque es que la gente le han puesto un asunto grande cuando la cosa es así. Por Dajabón no hay tanta cosa como porque por Dajabón está muy lejos. Entramos entonces por ahí. Por Dajabón sí. Y de Dajabón, donde nosotros vamos ahí, estamos a menos de una hora. Hay que entrar con seguridad entonces para allá. ¿Se puede entrar con seguridad? No, tú lo que tienes. Bueno, es que hay una Caribe Tour que llega allá mismo donde nosotros vamos. ¿Es verdad? Sí, de aquí. Tú te montas aquí, pagas $35. Aparte del pasaje, ellos te paran en la frontera, te hacen el check-in y continúan contigo y la guagua te deja allá. Ahí estamos. La gente de Haití. Mándale un mensaje a la gente de Haití en creol. Bonjour, pour venir. Je suis pour venir, tu opa. Venez à moi tous ceux qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. ¿Qué dijiste? Venir a mí todos aquellos que están cargados y trabajados. Eso fue en francés. Que yo os haré descansar. Haré descansar. Eso es palabra de Jesús. Amén. Se me cuida mi gente. Ya pueden ser miembros exclusivos del canal. Denle al botoncito que dice unirse para que puedan disfrutar de videos exclusivos que tenemos en el canal. Tenemos muchísimos videos y también tenemos videos detrás de cámara. También estaré subiendo vlogs. Únanse como miembro en el botoncito que dice unirse. Gracias, mi gente. Alto Conocimiento.